magnífico. Hoy vamos a recorrer la carretera más recta y más larga de la región centroamericana. Su construcción inició en noviembre del 2013. ¿Y saben qué? Se inauguró a final del año 2015. ¿De qué estamos hablando? Hablamos de la carretera Vieja León. Tiene 50 kilómetros de concreto hidráulico. Genial. Lo que le devolvió la vida a una ruta de gran importancia económica del país y el transporte internacional. El tramo va del empalme de Nejapa en el kilómetro 8 de la carretera sur, pasando por el empalme de Puerto Sandino hasta llegar al empalme Izapa que conecta la carretera Nueva León y la carretera que nos lleva a la ciudad universitaria. La vía cuenta con 2 carriles. Además, incluye puentes, drenajes, bahías y paradas de autobuses. La estructura de concreto hidráulico permite que la carretera tenga una vida útil de 25 años. Hace años eran pocos los que se atrevían a ir a León por esta vía. La carretera no servía del todo. Llegó un momento en que el pavimento desapareció. Prácticamente ya era un camino de tierra, donde el riesgo de quedar ponchado era segurísimo. Y los que viajaban era por la necesidad de llegar a su comunidad. Y en el caso del transporte colectivo tenía que cumplir el horario de servicio de la ruta Managua-León, pero los buses se convertían en chatarras en poco tiempo.
Es una de las más modernas, fuerte, ágil y segura de Nicaragua, capaz de soportar a diario el numeroso tráfico vehicular que circula por el sitio. Recordemos que toda mercadería que cruza por Centroamérica lo hace por esta carretera, que de vieja solo le quedó el nombre. Ustedes pueden apreciar qué confort, qué lujo es circular por aquí. Esta es una buena carretera, se los digo yo. Reduce el costo de combustible, reduce el deterioro de los vehículos, impulsa el desarrollo agrícola, industrial y turístico de la zona. Ahora se viaja más seguro hacia Villa El Carmen, Samaria, también los centros turísticos de San Diego, Pochomil, Mazachapa, Montelimar, Villa Paraíso, la planta cementera y San Rafael del Sur. Sobre la carretera, en el kilómetro 42, está la finca El Ojo de Agua, en el kilómetro 62.6 para ser específico. Ahí está el famoso y temido y hermoso río Tamarindo. Esta hermosa carretera tiene una recta de 30 kilómetros, lo que permite viajar en menos tiempo de Managua, occidente de Nicaragua. También ayudó a descongestionar la otra carretera nueva a León que pasa por Ciudad Sandino, Mateare, Nagarote y La Pacento. Y aunque todavía no circula el tráfico que se esperaba porque muchos prefieren viajar por carretera Nueva León, hoy los animamos a las familias nicaragüenses a viajar por aquí. Observen, observen, así se mantiene descongestionado todo el tiempo. Solo los furgoneros usan esta vía con más frecuencia. Y si usted es extranjero y piensa recorrer el Centroamérica, ya sabe, esta es la vía para ir de Honduras a Costa Rica o viceversa. Si se viene de occidente y va al sur, tiene el acceso de Santa Ana a salir al Boquete. Con esta carretera ya no entra a Managua y se ahorra tiempo. ¿Qué les pareció este viaje por esta carretera? Me encanta, porque es la carretera que yo recorro de mi casa en el kilómetro 77 hasta llegar a la ciudad de Managua. En el litoral costero del departamento de León, a 70 kilómetros de la capital, en la bahía formada por la isla El Venado y el río Tamarindo del departamento de León, se ubica Puerto Sandino, considerado el segundo más importante del Pacífico nicaragüense. Aquí
Para que ustedes se den una idea, entra el 70% de carga líquida que entra al país entre hidrocarburos y petróleos. Por eso es importante tener una carretera de calidad. En el empalme de Puerto Santino usted tiene la opción de agarrar a La Paz Centro, luego a Malpaisillo, cruza la vía 15 de julio hasta llegar al puesto fronterizo El Guasaule. Por esta razón, se convierte en un corredor internacional. Soy Danilo Parajón. Les invito con orgullo a recorrer Nicaragua. Nos vemos en otra carretera.